La cuerda se tensó bajo sus dedos mientras Leonor descendía por el balcón, su vestido oscuro ondeando contra la piedra clara del palacio ducal. Un farol proyectaba sombras alargadas sobre el jardín cuando, al girar el rostro, sus ojos se encontraron con la mirada penetrante del duque Bastián, quien permanecía inmóvil, observándola desde abajo. El corazón de Leonor se detuvo un instante, sus labios se entreabrieron para murmurar una excusa imposible, mientras la carta robada pesaba en el bolsillo oculto de su falda. La expresión del duque no revelaba acusación sino una curiosidad contenida cuando, en vez de denunciarla, extendió sus brazos hacia ella, con una delicadeza que contradecía todos los rumores sobre su frialdad. Leonor de Montellano se movía por el palacio ducal como una sombra útil. A sus 32 años, había perfeccionado el arte de existir sin ser notada, de organizar sin recibir reconocimiento, de sostener sin ser sostenida. La luz siempre caía sobre su hermana menor, Magdalena, con sus 19 años recién cumplidos, y una belleza que provocaba suspiros entre la nobleza local. Leonor, querida, ¿has revisado las invitaciones para el baile de primavera?, preguntó su madre mientras ajustaba el collar de perlas en el cuello de Magdalena. Sí, madre, 53 confirmaciones hasta ahora, respondió Leonor, sosteniendo el libro de cuentas donde llevaba registro meticuloso de la vida familiar. La condesa de Montellano apenas asintió, demasiado ocupada contemplando el reflejo de Magdalena en el espejo. No era crueldad, era costumbre. Leonor había aceptado su papel hacía tiempo, la administradora silenciosa, la confidente discreta, la hermana mayor que sacrificó su juventud cuando su padre enfermó, y la familia necesitó un pilar invisible pero firme. El palacio ducal de los Montellano, con sus galerías de mármol y sus jardines geométricos, era un escenario perfecto para el teatro social que la alta sociedad representaba cada temporada. Leonor conocía cada rincón, cada corredor, cada secreto arquitectónico que permitía moverse sin ser vista. ¿Crees que el duque Bastián asistirá esta vez?, preguntó Magdalena con una mezcla de temor y curiosidad. El duque nunca rechaza una invitación formal, aunque rara vez permanece más de lo necesario, contestó Leonor, recordando la figura alta y reservada que inspiraba tanto respeto como inquietud entre la nobleza. Lo que nadie sabía era que Leonor admiraba secretamente al duque, no por su título o su fortuna, sino por la dignidad con que soportaba la soledad que él mismo parecía haberse impuesto. Como ella, él también vivía en las sombras, aunque las suyas fueran doradas. La carta llegó oculta entre la correspondencia habitual. Leonor la encontró mientras organizaba los documentos en el escritorio de su padre, quien, debilitado por los años, confiaba en ella para los asuntos familiares. El sobre no llevaba sello oficial, solo una inicial estampada en lacre negro. B. Sus dedos temblaron al extraer el papel. La caligrafía elegante contrastaba con el mensaje venenoso. Estimado conde, poseo cierta carta escrita por la señorita Magdalena que comprometería irremediablemente su honor. La juventud comete errores pasionales que la sociedad no perdona. 500 monedas de oro garantizarían mi silencio y la devolución del documento. De lo contrario, me veré obligado a compartir su contenido con el duque Bastián, cuyo sentido del honor es legendario. Tiene 3 días, discretamente, vi. Leonor se dejó caer en la silla. Recordó las miradas que el vizconde Valentín había dirigido a Magdalena durante el último mes, su insistencia en bailar con ella, los susurros al oído que hacían sonrojar a su hermana. ¿Qué ocurre, Leonor? Estás pálida, dijo su padre, entrando al estudio con paso inseguro. Nada importante, padre. Asuntos de la propiedad en Valdemora, mintió, ocultando la carta entre sus papeles. No podía decirle la verdad. El corazón del conde no resistiría otro disgusto, y su madre, ella culparía a Magdalena. La expondría al escarnio familiar antes que al social. Esa tarde, mientras Magdalena practicaba el piano, Leonor registró discretamente su habitación. Encontró un pequeño diario oculto bajo el colchón. No necesitó leerlo entero para confirmar sus sospechas. Su hermana, inocente y romántica, había escrito palabras de amor, que ahora se convertían en arma contra ella. El chantaje estaba en marcha, y el reloj corría. La noche envolvió el palacio con un manto de silencio. Leonor permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, contemplando los jardines iluminados por la luna. Las opciones eran escasas y todas dolorosas. Pagar el chantaje solo aplazaría lo inevitable.
Confesar a sus padres destruiría a Magdalena. Ignorar la amenaza significaba entregar el honor de su hermana a la maledicencia. Sobre su regazo descansaba el pequeño mapa que había dibujado esa tarde. Durante años, Leonor había memorizado cada pasillo del palacio vecino, donde residía temporalmente el vizconde Valentín, invitado por su tío, el marqués de Alborán. Conocía la distribución porque los planos de ambos palacios, construidos por el mismo arquitecto, eran casi idénticos. «Debo recuperar esa carta», murmuró, trazando con el dedo la ruta hasta los aposentos del vizconde. Esta noche, se levantó decidida. De su armario extrajo un vestido oscuro, sin adornos que pudieran delatarla. Se recogió el cabello castaño en una trenza apretada, y cubrió sus hombros con una capa ligera pero opaca. El reloj de la torre marcó la medianoche cuando Leonor se deslizó por el pasillo. Los sirvientes dormían, sus padres se habían retirado horas atrás, y Magdalena soñaba, ignorante del peligro que pendía sobre ella. El jardín que separaba ambos palacios era territorio neutral, frecuentado durante el día por nobles que paseaban entre los setos recortados y las fuentes ornamentales. Ahora, bajo la luz plateada de la luna, parecía un laberinto de sombras. Leonor avanzó pegada a los muros, calculando cada paso. Llegó hasta la fachada este del palacio vecino, donde una enredadera trepaba hasta el primer balcón. Según sus cálculos, ese era el acceso más discreto a la biblioteca del marqués, desde donde podría alcanzar los aposentos del vizconde. De su bolsillo extrajo una cuerda fina pero resistente, y un pequeño gancho que había tomado prestado de los establos. Con precisión nacida de la desesperación, lanzó el gancho hacia la barandilla del balcón. Al tercer intento, quedó firmemente sujeto. «Por ti, Magdalena», susurró mientras comprobaba la tensión de la cuerda. Con una determinación que nunca antes había necesitado, Leonor comenzó a trepar. Cada centímetro la acercaba a la salvación de su hermana, o a su propia ruina. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. La biblioteca del marqués resultó estar vacía, tal como Leonor había anticipado. Los volúmenes encuadernados en piel observaban silenciosos su intrusión, mientras ella se orientaba en la penumbra. Localizó la puerta lateral que, según sus cálculos, conducía al pasillo de las habitaciones de invitados. Tardó casi una hora en encontrar los aposentos del vizconde Valentín. Con dedos temblorosos pero decididos, registró cada cajón, cada compartimento del escritorio, incluso el forro de su maleta de viaje. Finalmente, dentro de un pequeño cofre cerrado con llave que forzó con una horquilla, encontró lo que buscaba: la carta de Magdalena, con su inconfundible caligrafía y el sello familiar. Ingenuo, murmuró al comprobar que no había hecho copias. El reloj de la torre marcó las 3 de la madrugada. Debía regresar antes del amanecer, cuando los primeros sirvientes comenzarían sus tareas. La salida más segura era la misma por la que había entrado. La luna se había ocultado tras unas nubes cuando Leonor volvió a la biblioteca. Abrió cuidadosamente la puerta del balcón y comprobó que la cuerda seguía en su sitio. Con la carta segura en el bolsillo interior de su vestido, comenzó el descenso, apoyando los pies contra la pared para mantener el equilibrio. Estaba a mitad de camino cuando la cuerda crujió. Leonor contuvo la respiración, acelerando sus movimientos. Faltaban apenas 2 metros para llegar al suelo cuando sintió una presencia. Giró el rostro y su corazón se detuvo. De pie, observándola con una expresión indescifrable, se encontraba el duque Bastián de Montero. Alto, impecablemente vestido a pesar de la hora, sus ojos oscuros la estudiaban sin parpadear. «Solo aire», improvisó ella, con los labios entreabiertos por el pánico. «Necesitaba solo aire fresco». El duque no respondió. En vez de eso se acercó con pasos medidos. Leonor esperaba una acusación, un gesto de desprecio, quizás incluso una amenaza de exponerla. Pero él simplemente extendió los brazos hacia ella. Y cuando la cuerda finalmente cedió, fueron esos brazos los que la recibieron, firmes y sorprendentemente cálidos. «Creo, señorita Montellano», dijo él con voz baja pero clara, «que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». La biblioteca ducal era un santuario de silencio. Estanterías que ascendían hasta el techo albergaban tomos centenarios, testigos mudos de la conversación que se desarrollaba junto a la chimenea apagada. El duque Bastián permanecía de pie, su figura esbelta recortada contra la ventana, mientras Leonor ocupaba el borde de un sillón de cuero, todavía aturdida por los acontecimientos.
El vizconde Valentín no es un hombre honorable, dijo el duque después de escuchar la explicación de Leonor. Ha intentado tácticas similares en otras casas nobles. ¿Lo sabíais y no hicisteis nada?, preguntó ella, olvidando momentáneamente su posición. Una sombra de algo parecido a la culpa cruzó el rostro del duque. La sociedad prefiere ignorar lo desagradable, señorita Montellano, como bien sabéis. Leonor bajó la mirada hacia la carta que ahora descansaba sobre la mesa entre ambos. La había mostrado como prueba, exponiendo la vergüenza de su hermana ante este hombre enigmático que, contra todo pronóstico, la había escuchado sin juzgar. ¿Qué haréis ahora?, preguntó él, su voz carente de acusación. Proteger a Magdalena. Destruir esto, señaló la carta, y asegurarme de que el vizconde comprenda que su juego ha terminado. El duque la observó con renovado interés, como si estuviera recalculando algo en su mente. Podría encargarme de eso último, ofreció finalmente. Tengo cierta influencia que podría persuadirlo de buscar entretenimiento lejos de vuestra familia. Leonor levantó la vista, sorprendida por la oferta. ¿Por qué me ayudaríais? Bastián se acercó a la mesa, sus movimientos controlados y precisos. Porque reconozco el valor cuando lo veo, señorita Montellano, y porque detesto a quienes abusan de la inocencia ajena. Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. Sin palabras, establecieron un pacto. Él utilizaría su poder para neutralizar la amenaza. Ella mantendría absoluta discreción sobre lo ocurrido esa noche. Nadie debe saber de nuestro acuerdo, añadió él. Mi silencio está garantizado, duque. Lo que ninguno dijo, pero ambos comprendieron, era que acababan de formar una alianza que trascendía las convenciones sociales. Una alianza nacida en la oscuridad, sellada con honor, y aunque ninguno lo admitiera, teñida de una admiración inesperada. Durante las semanas siguientes, Leonor descubrió que el duque Bastián no era el hombre frío que todos describían. Sus encuentros, siempre con el pretexto de asuntos relacionados con el vizconde, revelaron a un hombre de inteligencia aguda y principios inamovibles. Se reunían en lugares discretos, la galería de arte durante horas poco concurridas, el invernadero al atardecer, ocasionalmente la biblioteca ducal, cuando podían justificar su presencia con algún asunto oficial. El vizconde ha cancelado su estancia, informó Bastián durante uno de estos encuentros. Partirá mañana hacia sus propiedades en el sur. Leonor asintió, aliviada. El duque había cumplido su parte sin provocar escándalo alguno. ¿Puedo preguntar cómo lo lograsteis? Una sonrisa apenas perceptible suavizó el rostro habitualmente severo del duque. Le sugerí que sus talentos serían mejor apreciados en la corte del sur, donde casualmente tengo correspondencia regular con personas que vigilarán cada uno de sus movimientos. Fue en ese momento cuando Leonor vio más allá de la fachada. No era frialdad lo que mantenía al duque distante. Era una cautela nacida de alguna herida antigua, un autocontrol que le impedía bajar la guardia. La gente os teme, comentó ella, atreviéndose a lo que nadie más haría. Pero no sois cruel. Bastián desvió la mirada hacia los jardines. A veces, señorita Montellano, es preferible ser temido que malinterpretado. ¿Y no es la soledad el precio de ese temor? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz diferente, casi vulnerable. Hay soledades elegidas y otras impuestas. La mía es ambas cosas. Leonor no presionó más. Comprendió que bajo la máscara del duque implacable, existía un hombre que había aprendido a vivir con sus propios fantasmas, igual que ella con los suyos. Y en ese reconocimiento silencioso, algo cambió entre ellos. Mayo trajo consigo una explosión de color a los jardines ducales. Durante un paseo aparentemente casual, Leonor y el duque se encontraron ante la fuente central, lejos de miradas indiscretas. Vuestra hermana parece haberse recuperado de su indisposición, comentó Bastián, refiriéndose al breve período en que Magdalena había estado melancólica tras la partida del vizconde. La juventud tiene esa bendición, respondió Leonor. Las heridas cicatrizan rápidamente cuando el corazón aún no conoce verdaderas pérdidas. El duque la miró con curiosidad. Habláis como si vuestro corazón hubiera conocido muchas. No tantas como para endurecerlo, solo las suficientes para educarlo. Caminaron en silencio unos minutos, sus pasos sincronizados naturalmente. El aroma de las rosas recién abiertas flotaba en el aire,
creando una atmósfera de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. ¿Sabéis? Nunca os pregunté por qué estabais en los jardines aquella noche, dijo Leonor finalmente. Bastian se detuvo junto a un rosal blanco. El insomnio es mi compañero más fiel, confesó. Caminar bajo las estrellas aclara mis pensamientos. Entonces os interrumpí. Me ofrecisteis algo mucho más valioso que la soledad, señorita Montellano. Sus miradas se encontraron, y por primera vez Leonor vio algo más que cortesía en los ojos del duque. Había calidez, quizás incluso anhelo. Una doncella apareció en el extremo del jardín, rompiendo el momento. Mi madre me busca, se excusó Leonor, reconociendo la señal. Antes de marcharse, el duque tomó una rosa blanca, con un gesto que parecía ensayado durante años pero nunca antes ejecutado, se la ofreció, para recordaros que algunos secretos, como las flores más bellas, florecen mejor en la discreción. Leonor aceptó la flor, sus dedos rozando brevemente los de él. No era un gesto romántico según las convenciones sociales, sino algo más profundo, un reconocimiento de la conexión intelectual y emocional que había crecido entre ellos. Ninguno pronunció palabras de afecto, no era necesario. El jardín, las miradas, la rosa blanca, todo hablaba un lenguaje que ambos comenzaban a entender. Un idioma de almas afines que se reconocen en el silencio. El salón principal del Palacio Montellano resplandecía con cientos de velas. La alta sociedad se había reunido para la tertulia literaria anual, evento que combinaba cultura e intriga social a partes iguales. Leonor, vestida con sobria elegancia, supervisaba que todo funcionara perfectamente mientras observaba a Magdalena brillar entre los jóvenes. La sorpresa de la noche fue la llegada del vizconde Valentín, quien había regresado inesperadamente a la ciudad. Su mirada, al cruzarse con la de Leonor, contenía un rencor apenas disimulado. «Qué placer reencontrarme con la encantadora familia Montellano», dijo, besando la mano de la condesa. «Especialmente con la joven Magdalena, cuya correspondencia he atesorado». El salón enmudeció. Magdalena palideció, comprendiendo la insinuación. Fue entonces cuando el duque Bastian, quien raramente participaba activamente en estos eventos, se acercó al grupo. «Vizconde, vuestra memoria os traiciona», intervino con voz firme pero educada. «La única correspondencia que podríais haber recibido de esta casa son invitaciones formales. A menos que insinuéis que la señorita Leonor, quien gestiona tales asuntos, haya sido impropiamente familiar en su redacción». Todas las miradas se dirigieron a Leonor. El duque acababa de salvar a Magdalena desviando la atención hacia ella, sugiriendo sutilmente que cualquier carta comprometedora provendría de la hermana mayor, no de la joven debutante. «Jamás me atrevería a sugerir tal cosa», respondió el vizconde, comprendiendo que había sido contrarrestado. «La señorita Leonor es conocida por su discreción». La palabra flotó en el aire como una acusación velada. Leonor mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. El duque había elegido proteger a Magdalena sacrificando, al menos en apariencia, su propia reputación. Cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, Leonor asintió imperceptiblemente. Comprendía la estrategia, aceptaba el sacrificio. El bien de Magdalena estaba por encima de todo. Pero el precio había sido alto. Durante las semanas siguientes, Leonor evitó cuidadosamente los lugares donde podría encontrarse con el duque. No era orgullo herido lo que motivaba su distanciamiento, sino una clara conciencia de lo que debía hacerse. El rumor, aunque difuso, había comenzado a circular. ¿Qué tipo de correspondencia podría haber intercambiado la discreta señorita Montellano con el vizconde? Una tarde lluviosa, mientras organizaba la biblioteca familiar, la voz del duque la sorprendió. «Os habéis vuelto difícil de encontrar, señorita Montellano». Leonor se giró, manteniendo una distancia prudente. Bastian permanecía en el umbral, respetando el espacio que ella había creado entre ambos. «Es lo más sensato, excelencia», respondió con calma. «Los rumores se alimentan de coincidencias». «¿Es eso lo que os preocupa? ¿Los rumores?» «Me preocupa la efectividad de vuestro sacrificio. Si ahora nos ven juntos, todo habría sido en vano». El duque avanzó un paso, su expresión más abierta de lo habitual. «No fue un sacrificio, Leonor, fue una elección». Era la primera vez que utilizaba su nombre de pila, y el efecto fue inmediato. Algo cálido se extendió por el pecho de Leonor, pero ella lo contuvo con firmeza.
Una elección que debemos honrar manteniéndonos alejados, insistió. Magdalena está a salvo. El vizconde ha sido neutralizado. Nuestra alianza ha cumplido su propósito. ¿Es eso todo lo que fue para vos? ¿Una alianza pragmática? Leonor desvió la mirada hacia los libros, incapaz de mentir mirándole a los ojos. Fue lo que debía ser, excelencia. Y ahora debe terminar. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, el duque asintió con dignidad. Respeto vuestra decisión, aunque no comparta vuestras conclusiones. Antes de marcharse añadió. Si alguna vez necesitáis un aliado, pragmático o no, sabéis dónde encontrarme. Leonor permaneció inmóvil, hasta mucho después de que sus pasos se perdieran en el pasillo. No era cobardía lo que dictaba su retirada, sino el mismo sentido del deber que siempre había guiado sus acciones. La diferencia era que esta vez, el deber dolía como nunca antes. El verano avanzaba con languidez, cuando Leonor recibió una visita inesperada. La anciana duquesa viuda de Almenar, respetada por su sabiduría y temida por su franqueza, solicitó su compañía durante un paseo por los jardines. Siempre he admirado tu discreción, querida, comenzó la duquesa, apoyándose en su bastón de ébano. Una virtud escasa en estos tiempos. Me honráis, excelencia. La anciana la observó con ojos perspicaces. El joven Bastián también posee esa cualidad, aunque en su caso ha sido mal interpretada como frialdad. Leonor mantuvo la compostura, aunque la mención del duque aceleró su pulso. Apenas lo conozco, señora. Tonterías, replicó la duquesa con un gesto impaciente. Os he visto interactua. Hay entendimiento entre vosotros. El tipo de entendimiento que solo surge entre almas que reconocen su mutua soledad. Se detuvieron junto a una fuente. La anciana parecía contemplar algo lejano, perdido en el tiempo. Sabías que Bastián no siempre fue así. Hace 10 años era diferente, más abierto, más esperanzado. Leonor guardó silencio, dividida entre la curiosidad y el respeto. Fue el asunto de la joven Valoria, continuó la duquesa. Una muchacha acusada de conducta impropia con pruebas fabricadas. Bastián intervino, utilizó su influencia para protegerla, ofreció testimonio de su inocencia. Un acto honorable, murmuró Leonor. Sí, pero la sociedad es cruel, con quienes desafían sus veredictos. Comenzaron a murmurar que su defensa era demasiado apasionada, que debía existir algo impuro entre ellos. La joven fue salvada del escándalo, pero ¿a qué precio? Bastián vio cómo su misericordia era retorcida hasta convertirse en algo sórdido. Leonor sintió que algo encajaba en su comprensión del duque. Desde entonces, continuó la anciana, se retiró emocionalmente. Cumple con sus deberes sociales, pero mantiene a todos a distancia. Prefiere ser considerado frío e inaccesible que volver a ver su bondad malinterpretada. La duquesa tomó la mano de Leonor entre sus dedos arrugados. No pretendo entrometerme, querida. Solo pensé que merecías conocer la verdad. A veces, lo que parece autoexilio es en realidad autoprotección. Mientras la anciana se alejaba, Leonor permaneció junto a la fuente, procesando esta revelación. El duque no era insensible. Había elegido el silencio como escudo después de que su compasión fuera usada en su contra. Igual que ella había elegido la invisibilidad para proteger a su familia. De pronto, la distancia que había impuesto entre ambos le pareció un error nacido del miedo, no de la sabiduría. A finales de verano, lo que había comenzado como insinuaciones veladas, se transformó en un rumor persistente. Durante una recepción en la casa del gobernador, Leonor percibió las miradas, los susurros que se interrumpían a su paso, las conversaciones que cambiaban de tema cuando ella se acercaba. Dicen que hubo cartas impropias, escuchó murmurar a una dama detrás de su abanico, y que el duque intervino para evitar un escándalo mayor. Mi doncella asegura que la vieron en los jardines ducales a horas indebidas, añadió otra voz. Leonor mantuvo la cabeza alta, aunque cada palabra era una pequeña puñalada. Lo que más le dolía no era la maledicencia sobre ella, sino que comenzaban a vincular al duque en estas habladurías, manchando su reputación por asociación. Esa misma noche, su padre la llamó a su estudio. El conde parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Leonor, hija, comenzó con voz cansada. Sabes que confío en tu juicio más que en el de cualquier otra persona. Gracias, padre. Pero estos rumores. Se pasó una mano temblorosa por el rostro. Tu madre está preocupada por cómo afectarán las perspectivas matrimoniales de Magdalena. El verdadero golpe llegó después.
El duque Bastian ha solicitado una audiencia privada conmigo para mañana. Leonor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Te ha explicado el motivo? No, pero en estas circunstancias, dejó la frase incompleta. Ella comprendió inmediatamente. El duque, siempre honorable, probablemente venía a ofrecer algún tipo de reparación por los rumores que los vinculaban, quizás incluso una propuesta formal nacida del deber, no del afecto. La idea de convertirse en una obligación para el hombre, que secretamente admiraba, le resultó insoportable. No podía permitir que el sentido del honor del duque lo llevara a sacrificar su libertad por un rumor. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La noche cayó sobre el palacio montellano como un manto de terciopelo negro. En su habitación, iluminada apenas por una vela, Leonor tomó la decisión más difícil de su vida. No permitiría que el duque sacrificara su futuro por un sentido distorsionado del deber. No aceptaría un matrimonio nacido de la obligación, ni para ella ni para él. Había una sola manera de cortar de raíz los rumores. La verdad, no la verdad parcial que alimentaba las habladurías, sino la completa, incluyendo el chantaje del vizconde, su propia incursión nocturna y la noble intervención del duque. Escribió 3 cartas. La primera para sus padres, explicando todo lo ocurrido desde el principio. La segunda para Magdalena, pidiéndole perdón por haber leído su correspondencia privada, pero reafirmando su amor incondicional de hermana. La tercera, la más difícil, era para el duque. Excelencia, cuando me encontrasteis aquella noche, descendiendo por un balcón ajeno, pudisteis haberme denunciado. En cambio, me ofrecisteis vuestra ayuda, vuestra confianza y con el tiempo, algo que valoro más que cualquier título, vuestra amistad. No puedo permitir que vuestro sentido del honor os lleve a sacrificar vuestra libertad por rumores nacidos de mis acciones. La verdad, por dolorosa que sea, es preferible a una vida construida sobre obligaciones mal entendidas. Esta noche revelaré todo a mi familia. Si deseáis retractaros de vuestra visita a mi padre, lo entenderé perfectamente. Con sincera gratitud y afecto, Leonor selló la carta y llamó al joven mozo de cuadra en quien más confiaba. Lleva esto al palacio del duque Bastian, inmediatamente. Es urgente. Mientras el muchacho partía en la oscuridad, Leonor se preparó para enfrentar a su familia. Se vistió con sencilla elegancia, como quien se prepara para una batalla que sabe inevitable. No más sombras, no más secretos. Estaba a punto de salir de su habitación, cuando escuchó el inconfundible sonido de un carruaje, deteniéndose frente al palacio. Desde su ventana, vio descender una figura alta y elegante. El duque había venido, adelantándose a la hora prevista para su audiencia. El corazón de Leonor dio un vuelco. Su carta no habría llegado a tiempo. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era su doncella, con expresión confundida. Señorita, el duque de Montero solicita verla urgentemente. Está esperando en la capilla familiar. ¿En la capilla?, repitió Leonor, desconcertada. Sí, señorita, insistió en ese lugar específicamente. Dijo que era un asunto de conciencia. Leonor respiró hondo. La capilla, no el estudio de su padre, un lugar sagrado, donde las verdades debían pronunciarse sin adornos ni pretensiones. Con pasos firmes aunque el corazón le latía desbocado, Leonor se dirigió hacia la pequeña capilla ubicada en el ala este del palacio. Fuera cual fuese el propósito del duque, ella estaba decidida a enfrentarlo con la misma dignidad con que había enfrentado cada prueba en su vida. Era hora de que la mujer invisible finalmente se mostrara a la luz. La capilla familiar de los Montellano era un espacio íntimo de recogimiento. Vitrales centenarios filtraban la luz de la luna, proyectando figuras multicolores sobre el suelo de mármol. Docenas de velas iluminaban el altar, creando un ambiente solemne y casi onírico. El duque Bastian estaba de pie junto a la primera fila de bancos. A su lado, para sorpresa de Leonor, se encontraba el padre Tomás, capellán de la familia y respetado consejero espiritual de la comarca. Señorita Montellano, saludó el duque con una inclinación formal. Excelencia, respondió ella, manteniendo la compostura a pesar de su confusión. Padre Tomás. El anciano sacerdote sonrió con bondad. El duque ha solicitado mi presencia como testigo de una conversación de naturaleza. Telecara. Leonor miró interrogante a Bastian, quien por primera vez parecía ligeramente nervioso. Antes de hablar con vuestro padre, comenzó él, consideré que debíamos aclarar ciertos asuntos entre nosotros,
con la garantía de un testigo respetado por ambos. No entiendo. Permitidme hablar primero, pidió el duque. Lo que debo decir, ha permanecido en silencio demasiado tiempo. El duque respiró profundamente antes de continuar. Hace 10 años, intervine para salvar la reputación de una joven inocente. Mi acto de justicia fue malinterpretado como algo impuro. Desde entonces, he vivido bajo una armadura de frialdad, convencido de que la distancia emocional era el único camino seguro. Dio un paso hacia Leonor, su voz más suave. Cuando os encontré aquella noche, arriesgando todo por proteger a vuestra hermana, reconocí algo que creía perdido. El coraje de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Leonor sentía que cada palabra resonaba dentro de ella, como si el duque estuviera dando voz a sus propios pensamientos. Durante nuestros encuentros, continuó él, descubrí en vos no solo inteligencia y dignidad, sino una forma de bondad que no busca reconocimiento. Me mostrasteis que es posible vivir con honor sin convertirse en piedra. El padre Tomás observaba en silencio, su presencia garantizando la sacralidad de las confesiones. Vengo a vuestro padre no por obligación o rumores, afirmó Bastián con firmeza, sino porque deseo, con todo mi ser, la oportunidad de conoceros sin secretos ni estrategias entre nosotros, no como una aliada temporal, sino como una compañera de vida, si vos lo permitís. Leonor sentía lágrimas contenidas en sus ojos, pero antes de responder, debía completar su propia confesión. Yo también he vivido en las sombras, excelencia. Me convertí en invisible para que otros brillaran. Cuando intervinisteis en la tertulia, sacrificando mi reputación para salvar a Magdalena, no me aparté por orgullo herido. Lo sé, respondió él suavemente. Me aparté porque comprendí que seguiríais sacrificándoos por hacer lo correcto, igual que yo, y no podía soportar ser la causa de más malentendidos en vuestra vida. El duque tomó sus manos entre las suyas, un gesto impensable semanas atrás. ¿Y ahora?, preguntó con una vulnerabilidad que conmovió a Leonor. Ahora creo que ambos hemos pagado suficiente por pecados que nunca cometimos, respondió ella. Quizás sea tiempo de permitirnos existir a la luz, sin miedo a los juicios ajenos. El padre Tomás se acercó a ellos. Lo que he presenciado aquí, dijo con voz serena, es un acto de valor y verdad. No hay mayor bendición que dos almas que eligen la honestidad, por encima del confort. En la quietud de la capilla, rodeados por la luz temblorosa de las velas, Leonor y Bastián sellaron un pacto diferente al primero. No uno nacido de la necesidad, sino de la elección consciente de dos corazones que habían aprendido el valor del silencio, y ahora descubrían el poder de la verdad compartida. La mañana siguiente trajo consigo el inevitable enfrentamiento con la realidad social. Leonor y el duque, acompañados por el padre Tomás, revelaron toda la verdad a la familia Montellano. El conde, aunque inicialmente consternado por los riesgos que había corrido su hija mayor, mostró un orgullo que nunca antes había expresado abiertamente. Siempre supe que eras extraordinaria, Leonor, dijo con voz quebrada, pero no imaginé hasta qué punto. Magdalena, entre lágrimas, abrazó a su hermana. Te he dado por sentada durante toda mi vida, confesó. Nunca más. La condesa, más pragmática, se preocupaba por las consecuencias sociales. Los rumores no cesarán de la noche a la mañana, advirtió. Dejarán de importar con el tiempo, respondió el duque con serena confianza. La verdad tiene una forma peculiar de imponerse, cuando quienes la conocen dejan de temerla. Durante las semanas siguientes, la sociedad reaccionó como era previsible, con una mezcla de incredulidad, fascinación y eventual aceptación. El vizconde, enfrentado a la posibilidad de que su intento de chantaje se hiciera público, abandonó definitivamente la región. Lo más sorprendente fue la reacción de las jóvenes de la comunidad. Varias se acercaron discretamente a Leonor, confesando sus propias experiencias con presiones similares. Sin proponérselo, se había convertido en una suerte de confidente y consejera para quienes enfrentaban los peligros de una sociedad que juzgaba duramente cualquier indiscreción femenina. El duque, por su parte, comenzó a mostrar públicamente un lado de su carácter que pocos conocían: su generosidad, su sentido de la justicia, su capacidad para escuchar. La máscara de frialdad se desvanecía gradualmente. Una tarde, mientras paseaban por los jardines ahora sin ocultarse, Leonor comentó: «Es curioso cómo el mundo parece diferente cuando uno deja de esconderse». Bastián asintió, observando el horizonte.
No es el mundo lo que ha cambiado, Leonor. Somos nosotros. Y en esa simple verdad residía quizás el mayor logro de ambos. Habían transformado no solo sus propias vidas, sino la percepción de quienes los rodeaban, demostrando que la autenticidad, aunque costosa, era el único camino hacia una existencia plena. El otoño llegó con sus tonos dorados y cobrizos, transformando los jardines en un tapiz de colores cálidos. Igual que la naturaleza, Leonor experimentaba su propia metamorfosis. Ya no se deslizaba por los pasillos como una sombra útil. Ahora caminaba erguida, ocupando el espacio que siempre le había pertenecido, pero que nunca había reclamado. Su voz, antes medida y discreta, se alzaba cuando era necesario, expresando opiniones que sorprendían a quienes la habían subestimado durante años. Nunca imaginé que tuvieras tantas ideas sobre la administración de las propiedades, comentó su padre una tarde, después de que Leonor sugiriera mejoras para los sistemas de irrigación en las tierras familiares. Siempre las he tenido, padre, respondió ella con una sonrisa serena. Pero antes creía que mi deber era callarlas. En el Palacio Ducal, un cambio similar ocurría con Bastian. El personal más antiguo notaba con asombro cómo su señor volvía a interesarse por detalles que había ignorado durante años. La música en los salones, las flores en los jardines, las celebraciones tradicionales que había reducido a meros formalismos. Durante una visita a los viñedos ducales, Leonor observó este cambio con satisfacción. «Os estáis reconciliando con la belleza», comentó mientras el duque examinaba con genuino interés los primeros frutos de la temporada. «Me estoy reconciliando con la vida», corrigió él. «Durante demasiado tiempo confundí la disciplina con la negación, como si permitirme disfrutar fuera una forma de debilidad». Se detuvo para contemplar el paisaje, los campos dorados extendiéndose hasta el horizonte. «Vos me habéis enseñado que la fortaleza verdadera no está en lo que uno se niega, sino en lo que uno se atreve a aceptar». Leonor tomó su mano, un gesto que ahora resultaba natural entre ellos. «Ambos hemos sido estudiantes aplicados», respondió. «Yo aprendí a existir sin disculparme, vos a sentir sin temor». La transformación no se limitaba a sus comportamientos externos. Era una revolución interior, silenciosa pero profunda. Leonor descubría que ser visible no significaba perder su esencia contemplativa. Bastian comprendía que la compasión no era una debilidad que debía ocultar, sino la fuente misma de su fortaleza. Como dos plantas que finalmente encuentran la luz adecuada, ambos florecían, no en direcciones opuestas, sino complementarias. Sus cambios no los alejaban. Por el contrario, creaban nuevos puntos de encuentro, nuevas formas de entenderse y apreciarse mutuamente. Era una evolución compartida, un viaje paralelo hacia versiones más auténticas y plenas de sí mismos. La terraza oeste del Palacio Ducal ofrecía la vista más hermosa del atardecer. Las montañas lejanas se teñían de púrpura y naranja mientras el sol descendía lentamente, como si quisiera prolongar su despedida del día. Leonor y Bastian contemplaban el espectáculo en un silencio cómplice. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la capilla. 6 meses de cambios graduales pero profundos, de ajustes y descubrimientos, de aprender a existir bajo una nueva luz. «¿Recordáis lo que os dije la primera vez que nos encontramos?», preguntó Leonor con una sonrisa traviesa. «Solo Ea». Bastian rió suavemente, un sonido que ahora se escuchaba con más frecuencia en el palacio. «La excusa menos convincente de la historia», respondió, tomando su mano entre las suyas. «Y sin embargo, había verdad en ella, ¿verdad? Estaba descendiendo por un balcón ajeno después de robar una carta». «Precisamente», asintió él, «buscabais Ea, libertad, espacio para respirar en un mundo que os asfixiaba con sus expectativas». Leonor lo miró con renovada admiración. Este hombre que una vez pareció tan hermético ahora veía con claridad lo que ni ella misma había comprendido entonces. «¿Sabéis qué es lo más extraño?», reflexionó ella. «Ahora que tengo permiso para ser visible, a veces extraño mi antigua invisibilidad». «Es natural», respondió él. «La libertad verdadera incluye la opción de retirarse cuando uno lo desea, no solo de avanzar cuando se lo permiten». El sol tocaba ya el horizonte, proyectando largas sombras sobre los jardines. En pocas semanas anunciarían formalmente su compromiso, aunque para quienes los conocían bien, la noticia era apenas una confirmación de lo evidente. «No os prometo una vida sin dificultades», dijo Bastian, girándose para mirarla directamente.
La sociedad tiene memoria larga, y ambos hemos desafiado sus reglas no escritas. No busco facilidad, respondió Leonor con firmeza, busco honestidad. Y la he encontrado en vos. Sabéis, durante años creí que amar me haría injusto, que mis sentimientos nublarían mi juicio. Y ahora comprendo que amar no es un premio que se recibe al final del camino, reflexionó. Es una transformación que ocurre mientras se recorre. Leonor apoyó su cabeza en el hombro de Bastián, mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte. No necesitaban más palabras. El ocaso daba paso a una noche serena, igual que sus propias sombras habían cedido ante una luz más cálida y verdadera. No era un final perfecto, porque la vida rara vez ofrece tales conclusiones. Era algo mejor, un comienzo honesto, construido sobre verdades compartidas y elecciones conscientes. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, ambos sabían que habían encontrado, finalmente, el valor de existir plenamente, sin disculpas ni justificaciones. A la luz y en las sombras, juntos.